para ir cerrando nuestra clase, pues cuando hablamos de proceso central auditivo, vamos a ver cómo es que nosotros escuchamos. Ya habíamos hablado, pues hablamos de la cóclea. Y bueno, después nosotros podemos ver que de la cóclea, pues pasa a una área cerebral que se llama núcleo coclear. De ahí al núcleo de la oliva superior, baja, ya saben, en el tálamo. Y finalmente pasa al núcleo geniculado medial. En el núcleo geniculado medial lo desvía hacia el área receptiva auditiva del lóbulo temporal, y esto nos permite distinguir la vía que lleva la señal transducida de la cóclea en los nervios, en los hilios que vimos, hasta el cerebro. Y luego hay áreas particulares, lo hago más grande para que podamos visualizarlo. Y aquí podemos ver en la primera imagen frecuencias graves, medias y agudas. Y el área cerebral de la corteza sensitiva, de la corteza auditiva, que está aquí señalada. Y que no es la misma la que percibe el sonido que la que genera el sonido. Una es el área del habla y otra es el área de percepción del sonido. Porque el área, para poder hablar, tenemos que usar cierto procesamiento que puede ser un poco más complejo. Y como hemos visto con la visión, pues hay un flujo que es dorsal y otro flujo que es ventral, y es el flujo auditivo que determina el qué y el dónde, ¿no? Una cosa es distinguir las palabras, otra es saber de dónde vienen las palabras. Entonces hay áreas específicas a nivel cerebral que nos permiten escuchar ambas cosas, diferentes funciones. Para hablar del tono en el cerebro, pues se ha dicho mucho, se han hecho investigaciones como las que hizo Mark Tamo y colaboradores, donde una persona que había tenido un daño cerebral, se había golpeado de un lado y del otro, pues había o tenía una capacidad de saber cuánto duraba un sonido y de dónde venía, pero no podía distinguir si podría decir del lado izquierdo, pero no arriba o abajo. Entonces, este experimento que hizo Mark Tamo es justamente para poder enseñar que si hay áreas de asociación o hay áreas específicas en el cerebro, pero que no todas permiten la percepción. O sea, que si tú escuchas un tono de do, está en un área particular, el área auditiva 1, o área auditiva de Wernicke o de Broca, en un área particular, no quiere decir que esa área es la que se encarga de la palabra A o de el concepto palabra o audición, no, simplemente que hay neuronas asociadas y que diferentes áreas del cerebro se activan con diferentes palabras, y a veces también cuando una palabra tiene diferentes significados. Es decir, si hay áreas específicas, pero para poder dar la percepción necesitamos hacer lo que decíamos en la segunda clase, pues una visión del todo, tonos, ver una síntesis auditiva que veíamos en esta clase, y una integración de la percepción a través de áreas de asociación, áreas que vinculan diferentes tonos, frecuencias, de dónde viene, quién lo dijo. Y también tenemos otros elementos como el área área específica, que es justamente, se llama área fusiforme del rostro, que sirve para distinguir los rostros, y hay quien dice que está asociado también a la amígdala, porque el tono emocional que le pone a la palabra, pues todas estas áreas que están interactuando, pues nos van a permitir, digamos, construir la interpretación del significado. Entonces, una cosa es distinguir las palabras y otra cosa es darle los significados. En el caso de esta persona, que era el paciente A o la persona A, según estos estudios, pues podía contribuir a la idea de que hay lugares específicos para cada una de las palabras, pero otras distintas para la orientación. Hay otros estudios también que se han hecho, como el de
Daniel Bendor, que hizo en monos tití un estudio para ver justamente, seguir abonando en esta pregunta. Entonces la pregunta era, ¿dónde son las áreas cerebrales específicas para tonos específicos? Entonces había una frecuencia fundamental, que les decía yo, un tono de 182 Hz, y había una respuesta cortical del mono en neuronas corticales específicas, y eso permitía detectar el tono. Pero si yo multiplicaba en armónicos, o sea, si yo multiplicaba por 2, por 3 o por 4, resulta ser que el área cerebral no se conectaba. Entonces esto a veces dan tonos similares, áreas cerebrales específicas, se vuelve a activar en el mismo área de la corteza, pero hay veces que no, como en este estudio de Daniel Bendor, donde a mayores frecuencias, a la multiplicación en los armónicos, no se activaba el área cerebral, no lo distinguía, por lo menos el mono tití que se utilizó para este experimento. Siguiendo con esta idea de cómo es que nosotros logramos la percepción, se han hecho otras investigaciones, como son la de Greg Recanzone y sus colaboradores, que decían que hicieron experimentos con monos lechuzas. Y entonces les dieron dos frecuencias fundamentales y los fueron entrenando para poder responder a esa frecuencia. Obviamente, pues les daban algo para estimular esa frecuencia. Oían un tono y les daban de comer, jugaban con ellos. Entonces, lo que ellos decían es que, lo que ellos demostraron es que en la medida que más estímulo tenían para escuchar una frecuencia, el área de la corteza cerebral iba creciendo. Como vimos también en el sistema visual, nuestras áreas cerebrales son dependientes de la experiencia. Y son dependientes de la experiencia porque tú, por ejemplo, o ahora hay estudios que demuestran que en muchas personas jóvenes tienen más desarrolladas el área sensitiva motora, que corresponde a los pulgares, porque lo utilizan más para los celulares, para las computadoras, etc. Y eso pues ya se había demostrado desde hace muchos años con estos monos lechuza. También con los hurones, Fritz y colaboradores pues habían hecho experimentos para estimular una frecuencia particular y otras no, unos sonidos sí, otros no, para comprobar justamente si podían desarrollar áreas cerebrales específicas, y así lo hicieron. Y bueno, algo que es un tema dentro de la clase es el tema de los implantes cocleares. Ahí ha habido una gran discusión si se debe o no, porque hay diferentes tipos de sordera, pero comúnmente la lesión de las células ciliadas de la cóclea, como hemos visto, pues no se puede componer. Y la tecnología ha puesto un implante coclear que, como vemos en la imagen, tiene un micrófono, un amplificador, un procesador de sonido, y que se conecta directamente, se ponen los electrodos en la cóclea para tratar de sustituir a los cilios y tratar de distinguir las diferentes frecuencias que existen y mandar esta información hacia el nervio auditivo. Traten de hacer una conexión entonces entre el sonido que viene en la cóclea o en el canal semicircular y el nervio auditivo. Y una persona que utiliza este sistema lo escucha un poco sordo, como cuando nosotros escuchamos el sonido debajo del agua. Para nosotros es claro el oír somatar una puerta, para ellos es solamente, o sienten el cambio de la presión del aire. ¿Y cuál es la controversia? Pues que a mucha gente que tiene estos implantes cocleares, pues sienten que es ponerle al implante un símbolo de que algo está mal, que algo hay que arreglar en la persona. Y si nos podríamos preguntar si hay que arreglar a las personas sordas, o es una naturaleza, es su forma de ser, y todos deberíamos aprender señales para comunicarnos con ellos. Vamos a ver este video para ver qué opinas. Comparte en el foro
¿Debería usar la gente implante coclear? ¿Sabes tu lenguaje de señas? ¿Cuál es tu experiencia conviviendo con alguien con debilidad auditiva o presbiacusia? Cuéntanos tu experiencia y compártelo con tus compañeros. El lenguaje de señas es culturalmente rico, funcional, eficiente. Y aquí, para los que no conocen señales de señas, estamos viendo A, B, C, D. Si ven que se puede leer, que es fácil. Y bueno, siguiendo con la controversia, pues hay un temor de los niños con implante de entrar en desventaja en el desarrollo del lenguaje. Les cuesta desarrollarlo. Y hay una asociación en Estados Unidos que justamente promovía esto de la igualdad, y en 1991 se opusieron. En el año 2000 cambiaron de postura, dijeron que sí, y luego en el 2011 volvieron a hacer un cambio de la postura diciendo que respetáramos las diferencias individuales, y hoy en día no sé cuál es la propuesta internacional, pero por eso lo dejo a discusión.